Ok, bueno, ya es momento pues de que vayamos dando inicio a esta sesión de hoy. Ya saben a qué vinimos, cómo vamos y todo eso. Como base, pues antes de que iniciemos, ya cada estudiante ya vio su nota definitiva, ¿sí? Ya fue subido todo eso, toda esa cuestión de examen, de quizzes y nota definitiva, pues en esa que se estaba efectuando, tomando. Ok, entonces tenemos un temita iniciado. Ese tema se llama ¿cómo? Vamos con Toscano. Toscano, cuénteme, ¿qué tema tenemos iniciado? Oviedo, La de cuénteme. las matrices. Oh, eso no. Oviedo, Capacitancia y dieléctrico. muy bien. Bien, habíamos iniciado únicamente con capacitancia, ¿sí? Estuvimos tocando ese puntico ahí, como base, como inicio. Ok, Maestro, yo tengo una preguntita, maestro. cuénteme, ¿con base a Yo qué? hasta a una nota o a un taller, hasta ayer me di cuenta de que yo le envié un taller, era suyo y se lo envía al profesor de Derecho. Y me doy cuenta porque él mismo me regresa y me dice, este material es para José Petro, no es para mí. Y verdad que ahora estoy buscando y yo no lo encuentro acá en nota entregada. Ese fue el que me mandó usted. Si yo no tengo, en esta toma de notas que se hizo, únicamente se hizo un quiz y ese quiz, No, es anterior, al trabajo anterior. Estaba viendo y él me dijo, no, mira, te falta tal nota me da un porque me enviaste momentito, un trabajo errado. un momento. Deje yo busco acá en base. Bueno, en esta toma de notas se efectuó una investigación. Usted tiene esa Sí, nota de investigación, sí, sí, acá sí, está. Tiene quiz también, me llegó ese quiz suyo. Y tiene examen, también me llegó ese examen suyo en WhatsApp. sí. Entonces, qué nota me dice usted? Ya, bueno, sí, sigue la clase, yo le mando ahorita No, o sea, usted tiene todas sus notas están ahí, no tiene Sí. ni un espacio vacío, todas están. Ah, bueno, entonces sí llegó, pero yo acá la busqué, como, así como se la envía al profesor, la busqué acá y acá no la encuentro como enviada. No, acá están todas. Ah, bueno, entonces no hay problema. Ok, Profe, una pregunta. cuénteme. Los cables. La nota definitiva usted mandó fue la del tercer corte. Exactamente, O sea, ahí metió quiz, la investigación y el examen. exactamente. Investigación, quiz, examen. ¿Qué tanto opina usted de Participación. participación activa? Ah, ok. Ok. Bueno, muchachos. Siguiente punto. Vámonos de lleno a esto de capacitancia. Eso está bastante teso. Vamos allá. Estábamos aquí, estábamos viendo esta guía, que estaba muy buena. Ya vimos unos puntos, habíamos iniciado con todas esas cuestiones. Se había dicho pues que es conveniente de que cada estudiante pues vaya tomando apuntes ahí en su agenda ahí eh, de esas ecuacioncitas, de esas cositas. No que copie todo, más sí que lleve una idea básica. Bueno, quedamos aquí, muchachos. Y aumento un poquito de tamaño, cosa que se vea bien. Quedamos aquí. Habíamos visto estos dos puntos, pues que también iban en ese examen, pues que ya se efectuó. Vamos a continuación. ¿Qué nos dicen? Vamos ahí, vamos Oviedo. No está Oviedo. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién inicia? Profe, Profe, la variedad. la variedad más común de capacitor
consta de dos conductores metálicos aislados entre sí, que tienen cantidades opuestas de carga, de magnitud igual. Es decir, una carga más Q en un conductor y menos Q. En el otro, la capacitancia de ese par de conductores se define en función de la diferencia de potencial. Así se identifica eso. Esto se identifica así como está. Esto, cuando ustedes vean esto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Diferencia potencial. Bueno, vayan anotando eso ahí. O acá. Bien, continúen. De la diferencia potencial entre dos conductores. Bien. Vamos aquí. Entonces, cópiense estas dos ecuaciones. Sí. En sí es una. Sí, en sí es una nada más. De esta ecuación, pues se obtiene esta de acá. Y puede que se obtenga una más. Es cuestión de un despeje aquí. Si necesitamos esa capacitancia, entonces, ¿cómo se halla? Ese que está acompañando, ¿sí? Queda dividiendo a Q. ¿Y qué se obtiene aquí? Vamos, muchachos. ¿Qué significa esto que tengo aquí? ¿Quién me dice qué significa esto que tengo aquí? Vamos. Bueno, dice que Conductores C es igual a, O sea, no me a diga Q sobre C, no, diferencia no Q. me diga C, no me diga C. Profe, constante es igual a Constante, carga sobre diferencia de potencial. exactamente. Exacto. Bien. Vamos acá. Vamos que tenemos unos punticos. Obviamente antes necesitamos unos conceptos y ahí sí abajito acá hay unos puntos bien bacanos. Bien, continuemos. Vamos aquí. ¿Qué nos dice? Vamos de una. Vamos, ¿quién me ayuda ahí? En esta ecuación se considera que Q y diferencia potencial son cantidades positivas. Obsérvese que la cantidad Q es la carga total del capacitor, sino la magnitud de la carga en cada placa. La carga total Se escucha mucho sonido de fondo. Vamos, Oviedo. Oviedo que tiene hoy. Profe, en esta ecuación se considera que carga y diferencia de potencial son cantidades positivas. Obsérvese que la cantidad de carga Q es la carga total del capacitor, sino la magnitud de la carga en cada placa. La carga total que establece la diferencia del potencial en cualquier capacitor de dos conductores es cero. Vamos, continúe y después nos vamos acá. Vamos, siga ahí. En la figura se muestra un capacitor de dos conductores. Consta de dos grandes placas metálicas paralelas, cada una con área A separadas por una distancia D. Las placas tienen cargas positivas y cargas negativas, respectivamente en sus superficies interiores. El campo eléctrico en la región entre las placas es, veas en la ecuación de la figura. Bueno, muchachos, ¿qué significa esto que he indicado aquí? ¿Qué significa eso? Iguales. No, ojo. Paralelas, paralelas. ¿Qué significa eso? Que están en la misma dirección. Está una sobre la otra. Exactamente, que nunca se qué. Nunca se unen. tocan. Exactamente. Y mantienen esa misma distancia, ¿ok? Mantienen esa misma distancia. Vean que aquí tenemos, digamos, esta A y esta suponiendo que sea B, una suposición.
y ellas mantienen una distancia. Esa distancia, pues ya sabemos que se ha venido identificando con una D. Bien. Anoten esa ecuación. Aquí se maneja esa ecuación. Que si no manejamos ecuaciones, ay, 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 nos metemos en una. Pero después vemos cómo es que nos vamos ¿quién nos saca de ahí? Bien, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Y, vamos ahí. Y la diferencia de potencial entre las placas es de acuerdo con la ecuación. Exactamente. Obviamente, ¿esto de dónde se obtiene? Si nos detallamos, si nos vamos un poquito más detallado, vamos aquí. Bueno, esa ya se había visto antes, sí, ya se había visto. No, podríamos hacer esa ecuación ahí, así como está aquí. Ya esta ecuación se había visto antes, hace 15 días que vimos este tema. Entonces necesito que me vayan copiando estas ecuaciones, ya que cuando vayamos a esos puntos, identifiquemos qué ecuación se necesita. Venimos a esas ecuaciones y cambiamos datos, nada más. Obviamente cambiamos datos y sacamos cuenta. O me avisen si ya han tomado pantallazo o apuntes. Todas estas ecuaciones que tenemos aquí. Será dirigirnos Puede hasta ese subir un perfil poquitico, en el profe, cual nos para han colocado tomar las bien. infracciones. Después allá, cuando estemos en ese punto, según eso que nos estén dando y eso que nos estén pidiendo, vemos e identificamos qué ecuación se necesita. Muchachos, antes que pasemos ahí, cuéntenme, así como ven ustedes esto aquí, seamos conscientes 100, como todo, 100. Eso que se ve aquí en pantalla, ¿se ve difícil o no? Es decir, Aparentemente sí. y veamos que no, que va, eso es metemono. Vea, ¿cómo sigue metemono? Es metemono, vea. Ya ustedes vean que en todas esas ecuaciones está esto, ¿sí ven? Está esto, y está aquí. Ah, y hace 15 días vimos y sabemos cuánto es esa constante. Eso es una constante. ¿Cuánto es esa constante? ¿Cuánto fue que es esa constante? Eso es una definición. Cuando vimos esa constante, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue, muchachos? 8.85. Vea, 8.85. exactamente. Ojo, es todo esto. Todo esto viene siendo esa constante. Entonces, donde ustedes vean esa constante, ¿qué tienen que hacer? Cambian ese dato, cambian ese signo con todo eso que tienen ahí. ¿Sí se dan cuenta? Ya, usted cambia ese dato. Nos vamos acá y vemos qué más nos están dando, qué más nos están pidiendo. Hombre, esta A, vean, esta A, ¿qué significa? Esto es una ¿qué? ¿Esa qué significa esa A?
Vea que están todas, vea. ¿Qué significa esa? Esa es la constante de la placa A. No. Constante. Eso es una Es la que. intensidad, profe. Eso es una que. El área. El área. Exactamente. Entonces, obviamente ese dato se da. ¿eh? Si dice que es 100, te cambia, se quita esa A y ponga así de 100. Esta D, ¿qué significa esta D? Distancia. Distancia. Y ya, no tengo nada más, es únicamente que cambie dato y saque cuenta. Eso es todo. Vamos ahí, muchachos, continuemos. Vamos, que está un poquito Se verá extenso. otra vez que la capacitancia solo depende de la geometría de los conductores. En la ecuación 26.9 se ve que para almacenar una cantidad grande de carga a bajo potencial se necesita un área grande por una pequeña separación entre las placas. Con frecuencia, los capacitores de placas paralelas se fabrican con dos láminas paralelas de papel de aluminio, de unos pocos centímetros de ancho, pero de varios metros de longitud. Las hojas se colocan a muy corta distancia y se evita su contacto mediante una hoja delgada de plástico entre ellas. Véase en la figura 26.3a. Por facilidad, todo el emparedado se cubre con otra lámina de plástico y se enreda como un rollo de papel sanitario de dos capas. Véase la figura 26.3b. Las dos hojas de aluminio se conectan a las terminales. Exactamente. Sí, se han ubicado, de todo eso que se dio, se han ubicado en esa imagen. Vean cómo se ubican. ¿Se han dado cuenta? Vamos en vista, vista. Vamos acá y veamos eso. En sí, ¿cómo es ese cuento? Vean que ya acá viene ese gusto. Antes de eso, veamos esto de aquí. Vamos, muchachos, vamos, Oviedo. Listo. Externas del capacitor. Para Vamos cargar acá, ese un momento acá. la figura 26. Figura 26.4. Un capacitor de dos conductores conectados a las terminales de una batería. Diga, ahí sí. Externas del capacitor. Para cargar ese capacitor se conectan sus terminales a las terminales de una batería, que transfiere carga de una a otra placa y establece cantidades iguales de carga. De signo contrario en las placas del capacitor, produciendo una diferencia de potencial entre las placas que es igual a la diferencia del potencial, el voltaje de la batería. Veas en la figura 26.4. Una vez cargado un capacitor se puede desconectar la batería y el capacitor conservará la carga y la energía potencial eléctrica, almacenándola durante largo tiempo. El tiempo que dure la carga dependerá de qué tan bueno sea el aislamiento. En algunos capacitores, el aislamiento entre las placas permite cierta fuga de carga de una placa a otra. Cuando se encuentran las cargas opuestas de las dos placas, se neutralizan entre sí y esto puede descargar un capacitor en pocos minutos. Pero algunos capacitores mantienen su carga durante horas o días. Los aparatos electrónicos con capacitores grandes, como los televisores o las computadoras, suelen tener letreros en sus cajas para advertir a los usuarios que no abran la caja aunque el equipo esté desconectado de la fuente eléctrica, porque los capacitores conservan la carga eléctrica durante largo tiempo y pueden producir choques eléctricos dolorosos y peligrosos si por accidente sus terminales se ponen en contacto con la piel del usuario. Bueno, muchachos, yo sé que ustedes son estudiantes que ya tienen idea de esta temática, de estos temas, ¿sí?
Cuéntenme, con base a todo esto que se dijo aquí, yo sé, denme una idea, una opinión, cositas así. Con base a eso que se dijo ahí. Vamos. ¿Quién dijo yo? Profe, ahí lo que se está viendo es la capacidad de conducción eléctrica y el aislamiento que puede tener un material. Sí. ¿Qué El más? potencial que tiene la batería. Exactamente, ¿qué más? La capacidad eléctrica de un material. De conducir y de resistir la carga. Sí, vean ¿qué opinan ustedes de esto que comenzó diciendo de aquí, que algunos equipos vienen con ese enunciado, que no destapen, que no quiten eso así, así, así? A veces existen choques. ¿Qué opinan ustedes de eso? Profe, lo que pasa es que los capacitores son almacenamiento de energía y a la vez nos ayuda para cuando usted desconecta, por ejemplo, una grabadora, desconecta la grabadora del sistema eléctrico, pero todavía hay bombillos que quedan funcionando porque los capacitores se convierten en almacenamiento de energía. Ok, muy bien. Hay que descargarlos antes de... Profe, al igual sucede con la pantalla del televisor de esos cabezones. Exacto. No los plasmas ahora, los cabezones, ellos, usted también los desconecta, le desconecta las chupas que vienen con flyback y usted no le puede meter dedo porque son 14.000 voltios. 14.000 voltios que recibe de descarga la pantalla. A ver. Bueno, muchachos, ahí sí. Entonces, con base a eso que se dijo, hombre, y con base a ese poco de ecuaciones que teníamos ahí, hemos anotado, vamos acá, a esto bacano. Bien, ¿qué nos dice este punto? Un capacitor de placas paralelas está formado por dos bandas de hoja de aluminio con 0,20 metros cuadrados de área, separadas por una distancia de 0,10 milímetros. El espacio entre las hojas está vacío. Las dos bandas están concentradas en las terminales de una batería que produce una diferencia de potencial de 200 volts entre ellas. ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor? ¿Cuál es la carga eléctrica en cada placa? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico entre las placas? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, hombre? Antes que nada, usted vea qué datos tiene, ¿ok? Vea qué datos tiene y después se va y ve, pues, qué están pidiendo. Con base a todo ese contenido que me han dicho ahí, todo ese cuentazo, ¿bien? ¿Qué datos tengo? Vea que tengo qué. Aquí, ¿qué tengo? 0.20 milímetros cuadrados. Tengo una ¿qué? Es área. Un área. Venga y anote ese dato acá. Un área de Anotemos aquí 0.20 metros cuadrados. datos. Bien, anotemos ahí datos. ¿Qué más nos están dando? Una distancia Una distancia de cuánto? Distancia. de 0.10 milímetros. Distancia sabemos que se identifica con una ¿qué? Una D. Bien. En minúscula. ¿Qué más nos están dando? La potencia de la batería. ¿Qué nos dan? La potencia que tiene la batería. ¿Cómo se llama eso? Voltaje. ¿Dónde, ¿es de cuánto? 200 voltios. 200. O sea, eso es una ¿qué? La diferencia La potencial. diferencia ¿Con potencial. qué se identifica? ¿Con una qué? Con A, B. Ah, no, es Con B. O sea, una Un triángulo. triángulo ¿sí? Y la B. V.
¿Así? Correcto. Bien. ¿Es de cuánto? 200 200 voltios. 200. voltios. Listo. Con base a ese punto 1, ¿qué me están pidiendo? Ya, eso no tengo más datos ahí. ¿Qué me están ¿Cuál es la pidiendo ahí? capacitancia Que de haya este qué? capacitor? Que haya esa capacitancia. Sabemos que capacitancia pues se identifica con una C. De todas esas ecuaciones y ese cuentazo de que no, estábamos haciendo, de que veníamos diciendo esto y esto y esto, ¿qué ecuación se usa? Constante. ¿Cómo? C sobre Q sobre carga sobre diferencia. ¿Cómo? Se usa la ecuación, la última. ¿Qué nos decían? C es igual a Q Capacitancia de un capacitor de placas. Oh, sí, pues dígame, ¿cómo es? C es igual a Q sobre diferencia potencial. Que es igual a carga sobre... La otra está más sencilla. La que C es igual a la constante aquella que es, ya le digo. Exactamente. La constante, ya le digo cuánto es ¿La la constante con quién, Díaz? 8.85 8.85 por 10 a la por 10 menos a la menos 12. 12. Exactamente. ¿Con quién? Bueno, vamos acá. Sobre distancia, bro. Sobre Exactamente. distancia. Nos conectamos nuevamente y cosa que Yo eso estaba no hablando con el quede mucho micrófono ahí. apagado. Ah, ok. Bueno, pues nos conectamos, vamos inmediatamente.